Mis padres me rogaron que volviera a casa por Navidad después de gastar mi fondo universitario en mi hermana, así que tomé mi venganza y ahora me suplican. Hola a todos, antes de empezar, un pequeño favor, si disfrutan contenido como este, por favor, presionen el botón de suscripción. Es gratis, apoya al canal y asegura que no se pierdan ningún video increíble. Bien, comencemos. Hola chicos, soy Andrea, tengo 28 años y necesito sacar esto de mi pecho. Es una historia bastante larga, pero necesito escribirla en algún lado. No he hablado con mis padres ni con mi hermana, a quien llamaré Juliana, en 8 años. No estoy muy segura de cómo empezar, pero allá voy. Trabajo en una gran firma de inversión en el centro de la ciudad. Ya saben, esos edificios altos con lobbies elegantes donde todos llevan trajes. Sí, en uno de esos. Soy buena en mi trabajo, he ahorrado lo suficiente para comprar una casa y estoy casada con Dan, un abogado increíble de 32 años. Honestamente, ahora la vida es bastante buena, pero no siempre fue así. Cuando era niña, todo giraba en torno a mi hermana Juliana. Ella es 3 años mayor que yo y mis padres la trataban como si fuera perfecta. Cualquier cosa que hiciera les parecía increíble. ¿Sacó una 6 en matemáticas? Al menos lo intentó. ¿Dejó la universidad? La universidad no es para todos. ¿Se casó a los 19 con un tipo que conoció en una gasolinera? El amor joven es tan hermoso. Mientras tanto, yo me mataba estudiando, sacando puras A, trabajando medio tiempo en una aburrida tienda de suministros de oficina y tratando de entrar a una buena universidad. Pero nada de lo que hiciera era suficiente. Podría haber descubierto la cura para el cáncer y ellos solo dirían, eso es lindo, cariño, pero ¿viste el nuevo color de cabello de Juliana? El verdadero problema comenzó cuando recibí mi carta de aceptación a la universidad. Me habían dado una beca parcial para estudiar finanzas, lo cual era enorme para mí. Lo había estado planeando durante años. Mi abuela, la mamá de mi papá, había dejado algo de dinero específicamente para mi educación. No era una fortuna, pero combinado con la beca y mis ahorros, habría cubierto todos mis gastos. Recuerdo que corrí a casa ese día pensando que, tal vez, por fin estarían orgullosos de mí. Encontré a mi mamá sentada en el sofá, como siempre, mirando su teléfono. Mi papá estaba en su sillón viendo la televisión. Mamá, papá, me aceptaron. Les dije, mostrándoles la carta. Mi mamá apenas levantó la vista. Qué bien, cariño. Entonces, ¿podemos hablar del fondo universitario? Ya saben, el dinero de la abuela. Fue entonces cuando mi papá apagó la televisión. Nunca era una buena señal. Sobre eso, comenzó, evitando mirarme. Tuvimos que usar ese dinero para otra cosa. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada encima. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Bueno, la boda de Juliana se acerca y ya sabes lo caras que son las bodas hoy en día. Me quedé ahí parada, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Se habían gastado mi fondo universitario, el dinero que mi abuela había dejado específicamente para mi educación, en la tercera boda de Juliana. Sí, leíste bien, la tercera. Ya había tenido 2 matrimonios fallidos antes de los 23 años. Perdí el control. Empecé a gritarle sobre lo injusto que era, sobre cómo siempre favorecían a Juliana. Mi mamá se puso a la defensiva, diciendo que estaba siendo egoísta y que debía alegrarme por mi hermana. Mi papá solo se quedó ahí, incómodo, como siempre que había conflicto. Esa noche hice mis maletas y me fui. Solo llevé lo que cabía en mi auto y conduje hasta la casa de mi tía Pat. Ella es la hermana de mi mamá, pero apenas se hablan porque mi mamá dice que es demasiado opinada. Traducción: tía Pat es la única que les dice la verdad en la cara. Tía Pat me acogió sin hacer preguntas.
Más tarde me enteré de que había estado ahorrando dinero para la universidad de su hijo, pero él falleció en un accidente de auto unos años antes. Me ofreció su ayuda para pagar la universidad, pero solo la acepté con la condición de devolverle cada centavo. La universidad fue muy dura. Tenía que mantener un promedio alto para conservar mi beca, trabajaba a tiempo completo en un café que siempre olía a café quemado y pasaba más tiempo en la biblioteca que en mi departamento. Pero, ¿saben qué? Lo logré. Me gradué con honores, conseguí un empleo en la firma de inversión donde sigo trabajando y le pagué hasta el último centavo a mi tía Pat en solo 2 años. También fue ahí donde conocí a Dan. Él manejaba algunos asuntos legales para la firma y siempre nos encontrábamos en la sala de descanso. Me invitó a tomar un café y el resto es historia. Nos casamos el año pasado, compramos una casa y finalmente las cosas iban bien. No había hablado con mi familia en todo este tiempo. 0 contacto. Ni llamadas, ni correos, nada. Juliana tenía mi número, pero nunca lo usó. Mis padres me enviaron una tarjeta cuando me gradué, probablemente porque tía Pat les dijo que lo hicieran, pero eso fue todo. Así que sí, ese es el trasfondo. Tuve que explicar todo esto para que lo que pasó después tenga sentido. Todo comenzó la Navidad pasada. Sé que debía haberlo visto venir, porque tía Pat había estado actuando raro durante días. Comenzaba a decir algo por teléfono y luego se detenía, pero yo estaba demasiado ocupada con el trabajo para notarlo realmente. Dan y yo tenemos la tradición de pasar la Nochebuena en casa de tía Pat. Ella hace unos rollos de canela increíbles que impregnan toda la casa con su aroma, y normalmente solo nos relajamos, vemos películas y abrimos un regalo cada uno a la medianoche. Es un plan tranquilo, ya sabes. Llegamos a su casa alrededor de las 6 de la tarde. Yo llevaba una enorme bandeja con mi intento de cazuela de camote, probablemente no tan buena como la de ella, pero lo intenté, y Dan traía los regalos. En cuanto abrí la puerta, supe que algo estaba mal. Había demasiados abrigos en el perchero. Demasiados zapatos junto a la entrada. Y entonces los escuché. La risa de mi mamá. La voz de mi papá. Juliana hablando en voz alta sobre algo. Me quedé literalmente congelada en la entrada. Dan chocó contra mí porque me detuve tan de golpe que casi se le cae la cazuela. 8 años. Habían pasado 8 años desde la última vez que los vi. Y ahí estaban, sentados en la sala de tía Pat como si pertenecieran a ese lugar. El cabello de mamá estaba casi completamente gris ahora, solía teñírselo religiosamente. Papá había subido bastante de peso. Y Juliana, bueno, Juliana lucía exactamente igual, excepto que ahora tenía 2 hijos que nunca había conocido aferrados a sus piernas. Tía Pat corrió hacia mí, luciendo al borde de las lágrimas. Andrea, lo siento tanto. Llegaron hace 1 hora. Intenté llamarte, pero tu teléfono iba directo al buzón de voz. Mi teléfono estaba en mi bolso, en silencio, por cuestiones del trabajo. Gran momento para eso, ¿verdad? No podía moverme. Literalmente, mis pies no reaccionaban. Dan me puso una mano en la espalda y susurró. Podemos irnos si quieres. Pero antes de que pudiera responder, mi mamá me vio. Andrea, cariño. Corrió hacia mí como si nos hubiéramos visto ayer. Incluso intentó abrazarme. Retrocedí tan rápido que volví a chocar con Dan. ¿Qué están haciendo aquí? Mi voz sonó rara, demasiado aguda. Es Navidad, respondió mamá, como si eso lo explicara todo. La familia debe estar junta en Navidad. Papá seguía sentado en su silla, haciendo ese incómodo saludo a medias. Juliana estaba ocupada con sus hijos, pero la vi observándome. Los niños. Dios, ni siquiera sabía sus nombres. Parecían confundidos. El mayor, un niño de unos 7 años, le susurró algo a Juliana,
probablemente preguntándole quién era yo. Fui directo a la cocina. Necesitaba poner la cazuela en algún lado antes de tirarla. Necesitaba respirar. La cocina siempre había sido mi refugio en casa de tía Pat. Pasé incontables horas ahí, haciendo tareas o ayudándola a hornear. Dan me siguió. Es bueno en eso. Siempre sabe cuando necesito apoyo. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. No confiaba en mi voz. Tía Pat entró detrás de nosotros, luciendo miserable. Dijeron que querían arreglar las cosas. Les dije que no era buena idea sorprenderte así, pero ya conoces a tu madre. Sí, la conocía. Reina de hacer lo que quería y lidiar con las consecuencias después. Desde la sala, escuché a los niños jugando. Alguien había puesto música navideña. Todo se sentía mal. Como si hubiera entrado en un universo alternativo donde los últimos 8 años nunca hubieran sucedido. ¿Nos vamos?, preguntó Dan otra vez, ya sacando las llaves del auto. Casi dije que sí. Realmente quería decir que sí. Pero entonces miré el rostro de tía Pat. Había decorado la casa con tanto esmero, cocinado tanta comida, y ahora estaba atrapada en medio de este desastre. No, dije finalmente. Esta es nuestra tradición. No voy a dejar que la arruinen. Dan asintió. Él me entiende. Tía Pat me apretó la mano. Solo dame un minuto, susurré, saliendo por la puerta trasera. Necesitaba aire. Afuera hacía un frío helado. No había agarrado mi abrigo, pero el frío se sentía bien. Me ayudaba a despejar la mente. Desde la ventana de la cocina, podía ver el interior. Todos se movían dentro de la casa como si fuera una Navidad cualquiera, como una familia normal en Nochebuena. Fue entonces cuando mi madre salió. Ni siquiera trajo un abrigo para mí. Típico. Te vas a resfriar, dijo, como si me lo hubiera estado recordando todos los días durante los últimos 8 años. Como si tuviera algún derecho a actuar como mi madre ahora. Tenía tantas preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué no llamaron primero? Pero lo que salió de mi boca fue: ¿por qué están realmente aquí? Ella empezó a hacer lo de siempre, darle 1000 vueltas a todo antes de llegar al punto. Es por Juliana. Por supuesto que era por Juliana. ¿Cuándo no era por Juliana? ¿Qué pasa con ella? Está pasando por algunos cambios. Esperé. Mamá siempre hacía esto, hablaba en círculos hasta que alguien la obligaba a ir al grano. Finalmente, dijo: Juliana se está divorciando otra vez. Me quedé mirándola. ¿Se suponía que eso era una noticia impactante? Juliana divorciándose era como el sol saliendo cada mañana. Pasaba con bastante regularidad. ¿Y? Respondí. Necesita tiempo para reconstruir su vida, para encontrarse a sí misma. Algo en su tono me puso nerviosa. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Fue entonces cuando papá salió. Tampoco trajo un abrigo para mí, por cierto. Tenía esa expresión en la cara, la misma que cuando me dijo que se habían gastado mi fondo universitario. Andrea, dijo, con ese tono de negocios que intentaba sonar razonable, te ha ido bien. Buen trabajo, bonita casa, matrimonio estable. No me gustaba nada hacia dónde iba esto. Pensé que habían venido a disculparse, a mostrar algo de arrepentimiento. Pero no. Después de todos estos años, seguían queriendo usarme para ayudar a Juliana. Estábamos pensando, intervino mamá. Quizás podrías cuidar de Ben y Camila por un tiempo. Por un segundo, creí que había escuchado mal. ¿Cuidarlos? Solo hasta que Juliana se recupere, añadió papá rápidamente. Necesita tiempo para resolver las cosas, encontrar un nuevo lugar, quizá volver a la escuela. Me quedé ahí,
tratando de procesar lo que estaban diciendo. Querían que yo, la persona con la que no habían hablado en 8 años, me hiciera cargo de los hijos de Juliana. ¿Están hablando en serio? Tiene todo el sentido del mundo, dijo mamá, como si me estuviera pidiendo que le regara las plantas mientras estaba de vacaciones. Tienes una casa grande, Dan tiene un buen trabajo, y tú trabajas desde casa. Trabajo desde casa 2 veces al mes. Aún así, los niños tendrían estabilidad, estructura, y Juliana realmente necesita esta oportunidad para... ¿Para qué? La interrumpí. ¿Para irse de fiesta? ¿Para encontrar al esposo número 4? El rostro de mamá se tensó. Eso no es justo. Me reí. Pero no porque algo fuera gracioso. ¿Sabes qué no es justo? Que aparezcan en Navidad después de 8 años de silencio y me pidan que críe a los hijos de otra persona. Papá intentó intervenir. Andrea, número. No. Me crucé de brazos. ¿Dónde está Juliana, de todos modos? ¿Por qué no me lo está pidiendo ella? Y justo en ese momento, Juliana apareció en la puerta. Debió haber estado escuchando todo el tiempo. Ah, aquí están, dijo, como si simplemente estuviéramos pasando el rato. Me preguntaba dónde se habían metido. Los niños estaban con ella. Ben, con cara de sueño, y Camila, abrazando un conejo de peluche que había visto mejores días. Estos son tu tía y tu tío, les dijo Juliana, señalándome a mí y a Dan, que había aparecido en silencio detrás de mí con mi abrigo en la mano. Tía Andrea y tío Dan. Los niños solo nos miraron. No los culpo. Ben tiene 7 años, y Camila, 5, continuó Juliana, como si estuviera presentando a sus mascotas. Son muy buenos niños, súper independientes. Ben hasta sabe prepararse su propio desayuno. La forma en que lo dijo, como si fuera un punto a favor, me revolvió el estómago. Un niño de 7 años no debería tener que prepararse su propio desayuno. Dan habló por primera vez. Creo que esto es algo que necesita más discusión, quizás no en Nochebuena. Bendito sea por intentar ser diplomático. Pero Juliana no lo aceptó. ¿Qué hay que discutir? Ustedes lo tienen todo. Casa grande, buenos trabajos, sin hijos. Es perfecto. Solo necesito unos 6 meses, tal vez 1 año. ¿1 año? No podía creer lo que estaba escuchando. Bueno, sí, dijo con indiferencia. Necesito poner mi vida en orden, quizá viajar un poco, descubrir qué quiero hacer. ¿Y qué hay de su padre? Pregunté. Juliana hizo un gesto despreocupado con la mano. Oh, él es un inútil. Probablemente esté en Las Vegas o algo así. Tengo que preguntar, ¿cuál de ellos? El padre número 1, 2 o 3. Mamá soltó un jadeo. Andrea. Pero Juliana solo se rió. Número 2. El 1 se mudó a Canadá y el 3, bueno, ese matrimonio fue anulado, así que no cuenta. No podía más. Me giré para entrar, pero Juliana me agarró del brazo. Vamos, hermana, ayúdame con esto. Lo necesito. Me estoy ahogando. Miré su mano en mi brazo. Miré a los niños. Miré a mis padres, que observaban todo esto como si estuvieran seguros de que todo saldría exactamente como lo habían planeado. Una sola palabra debería haber sido el final de todo. Después de aquel desastre de Nochebuena, pensé que las cosas se calmarían. Que tal vez entenderían el mensaje y nos dejarían en paz. Sí, estaba equivocada. Juliana empezó a aparecerse en nuestra casa. Al principio, solo eran visitas aleatorias con los niños. Los traía diciendo cosas como, deberían conocer mejor a su tía y a su tío. Me sentía mal por Ben y Camila, así que los dejaba entrar. En realidad,
Son niños dulces cuando Juliana no está cerca. Pero luego las visitas se volvieron raras. Empezó a venir sola. Siempre cuando sabía que Dan estaría trabajando desde casa. Al principio, no pensé mucho en ello. Dan trabaja desde casa los martes y jueves, y yo suelo estar en la oficina esos días. Fue nuestra vecina quien mencionó algo por primera vez. Es una señora mayor que vive al lado y básicamente ve todo lo que pasa en nuestra calle. Un día me encontró recogiendo el correo y me dijo: «Tu hermana sí que se arregla para visitar a tu esposo». Me quedé confundida. «¿Qué quieres decir?» «Oh, ya sabes. Siempre con esos vestiditos cuando viene, incluso con este frío. Y a veces se queda por horas». Fue entonces cuando todo encajó. Todas esas veces que Juliana, casualmente, pasaba por aquí cuando Dan estaba solo. Siempre necesitando su asesoría legal sobre su divorcio. Esa noche le pregunté a Dan al respecto. Se veía incómodo, lo cual no es propio de él. «Te lo iba a decir», admitió. «Se ha estado poniendo inapropiado». Resulta que Juliana llevaba semanas coqueteando descaradamente con él. Se aparecía con ropa diminuta, siempre encontraba excusas para inclinarse sobre su escritorio o tocarle el brazo. Dan intentó ser profesional porque, 1, es un ser humano decente, y 2, técnicamente Juliana era su clienta en el tema de la custodia que estábamos manejando. Pero la gota que colmó el vaso, literalmente le dijo, y cito: «Si alguna vez te cansas de la versión aburrida, siempre puedes mejorar con la hermana divertida». La versión aburrida. Se refería a mí. Mi propia hermana me llamó aburrida mientras intentaba seducir a mi esposo. Dan la detuvo de inmediato. Le dijo que buscara otro abogado y que no era bienvenida en nuestra casa cuando yo no estuviera. Yo estaba furiosa. Llamé a Juliana de inmediato. Ella contestó con su tono alegre, como si nada hubiera pasado. «Hey, hermana. Justo estaba pensando en pasar mañana. Aléjate de mi esposo». Se rió. Se rió. «Oh, vamos, solo nos estábamos divirtiendo». Dan ha sido tan servicial con todo esto del papeleo. Juliana, te juro por Dios. Estás exagerando. Además, no es mi culpa que Dan me encuentre atractiva. Digo, siempre hemos sabido que yo era la bonita. Colgué. Llamé a mis padres, porque, seguro que verían lo retorcido que era esto. La respuesta de mamá. ¿Sabes cómo se pone Juliana cuando está estresada? Tal vez si hubieras aceptado cuidar a los niños, no estaría actuando así. No puedo inventarme estas cosas. Dan sugirió que instaláramos cámaras de seguridad. Dijo que podríamos necesitar pruebas de su comportamiento para lo que él cree que se avecina. Ha manejado suficientes casos de custodia para reconocer las señales. Yo quería creer que estaba equivocado. Quería creer que Juliana, al menos, fingiría ser una buena madre. Si no por ella, por sus hijos. Pero Dan tenía razón. A la mañana siguiente, el timbre sonó una y otra vez. Algo no se sentía bien. Me levanté y abrí las cortinas. Y ahí estaban. Los hijos de Juliana. Ben y Camila, sentados en nuestra puerta. Sin abrigos. Sin guantes. Solo 2 pequeñas maletas a su lado y Camila abrazando su conejo de peluche desgastado como si fuera lo único que la mantenía en pie. Corrí hacia la puerta, apenas consciente de que Dan iba justo detrás de mí. Apenas la abrí, el aire helado me golpeó como una bofetada. Pero eso no importaba. Ben se puso de pie lentamente, frotándose los brazos. «Tía Andrea». Su voz era demasiado baja, demasiado resignada, como si ya supiera que no debía esperar mucho de los adultos. Dan ya estaba levantando a Camila, frotando sus manos congeladas entre las suyas. Agarré la maleta de Ben.
Era ligera. Demasiado ligera. Más tarde, cuando la abrí, encontré solo unas cuantas camisetas, un par de mudas de ropa interior y nada más. Entonces lo vi. Un papel arrugado en el puño de Ben. Dudó antes de dármelo. Como si ya estuviera preparado para sentirse decepcionado. Desdoblé la nota con las manos temblorosas. Son tu problema ahora. Necesito vivir mi vida. Juliana. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Por un segundo, no pude respirar. No pude pensar. No pude procesar la brutalidad de todo esto. Ella los dejó. Realmente los dejó. Como si fueran un equipaje incómodo que simplemente podía tirar y olvidar. Apreté la nota con tanta fuerza que casi la rompí. Estaba temblando. De rabia. De incredulidad. De algo tan crudo que ni siquiera podía nombrarlo. La voz de Dan estaba tensa, contenida con furia apenas reprimida. Mételos adentro. Ahora. Recogí a Ben, aunque era demasiado grande para cargarlo, y cerré la puerta de golpe detrás de nosotros. Juliana se había ido. Y no iba a regresar. Después de eso, Dan entró en modo abogado. Por lo general, es bastante relajado, pero nunca lo había visto tan enojado. Metió a los niños en casa mientras yo recogía sus maletas. Las bolsas apenas estaban empacadas, como si alguien hubiera lanzado un par de camisetas y algo de ropa interior al azar. Por suerte, el conejo de peluche de Camila estaba allí. No puede dormir sin él. Documentamos todo. Tomamos fotos de la nota, de las maletas, de todo. Gracias a Dios por nuestras cámaras de seguridad. Captaron a Juliana dejando a los niños en nuestra puerta a las 4:30 de la madrugada y alejándose en su destartalado Honda. Mientras preparaba el desayuno para los niños, estaban hambrientos, no habían comido desde la cena de la noche anterior. Dan hacía llamadas. Muchas llamadas. Primero contactó a Servicios de Protección Infantil, CPS, luego a la policía para presentar un informe y, después, a su socio en el bufete, quien se especializa en casos de familia. Mis padres aparecieron alrededor del mediodía. Resulta que Juliana les había enviado un mensaje de texto. Los niños están con Andrea ahora. Todo bien. Como si fuera totalmente normal abandonar a tus hijos en la puerta de alguien y desaparecer. Mamá empezó con sus excusas de siempre. Juliana está abrumada, necesita tiempo, volverá cuando esté lista. Dan la interrumpió de inmediato. Esto ya no se trata de Juliana. Esto es abandono infantil. Es un delito. Papá intentó discutir. Pero es familia, podemos manejar esto en privado. No, dijo Dan. Vamos a hacer esto por la vía legal. Estos niños merecen algo mejor que ser peones en los juegos de Juliana. Fue entonces cuando mamá empezó a llorar. Pero si la denuncian, ella tendrá problemas. Sí, respondí. Ese es el punto. Los niños estaban en la otra habitación viendo televisión, pero sabía que podían escuchar todo. Ben seguía mirándonos con esa expresión preocupada, demasiado acostumbrado a los problemas de los adultos para tener solo 7 años. CPS llegó alrededor de las 2 de la tarde. Nos entrevistaron a todos, tomaron fotos, revisaron la casa. La trabajadora social era muy amable. Habló a solas con Ben y Camila por un rato. Cuando salió, su expresión era de auténtica preocupación. Resulta que esta no era la primera vez que Juliana hacía algo así. Ya los había dejado con amigos al azar antes. A veces, durante días. Ben ha estado cuidando de Camila desde que tenía 6 años. 6. Él le prepara el desayuno, la ayuda a vestirse, se asegura de que se lave los dientes. Ningún niño debería tener que ser el padre de su hermana. Intentamos localizar a Juliana. Llamamos a todo el mundo.
Finalmente, una de sus amigas cedió y nos dijo la verdad. Juliana había comprado un boleto de avión a Las Vegas. Al parecer, se mudó con un tipo que conoció jugando en línea. Ni siquiera se despidió de sus hijos. Dan presentó una solicitud de custodia temporal de emergencia. Dijo que es la forma más rápida de asegurarnos de que los niños estén legalmente protegidos mientras se resuelve todo. CPS estuvo de acuerdo. No querían ponerlos en el sistema si había familiares estables dispuestos a quedarse con ellos. Mis padres siguen llamando, suplicándonos que no arruinemos la vida de Juliana. No lo entienden. Juliana arruinó su propia vida. Nosotros solo nos estamos asegurando de que no arruiné la de sus hijos también. Por ahora, estamos esperando una fecha en la corte. Los niños se quedarán con nosotros hasta entonces. Dan convirtió su oficina en un dormitorio temporal. Es increíble con ellos. Esta noche ayudó a Ben con su tarea de matemáticas y le leyó a Camila 3 cuentos hasta que finalmente se durmió. Tengo miedo, no voy a mentir. No planeábamos ser padres así. Pero al ver a estos niños dormidos en nuestro sofá, ¿cómo puede alguien simplemente abandonarlos? La trabajadora social regresará mañana. Actualizaré después. Actualización 1. Una actualización sobre mi hermana abandonando a sus hijos. Vean mi publicación anterior para contexto. Rápido resumen sobre el asunto de Juliana. Sigue en Las Vegas, publicando fotos en piscinas y casinos como si no hubiera abandonado a sus hijos. Mientras tanto, las cosas con mis padres se pusieron aún más complicadas. CPS organizó una reunión familiar ayer. Todos nos sentamos alrededor de una gran mesa en la oficina de Dan. Gracias a Dios, los niños estaban con la tía Pat, porque lo que pasó fue difícil. Los trabajadores sociales comenzaron explicando cómo funciona el sistema, hablando sobre la tutela temporal y otros procedimientos. Mis padres asentían, como si estuvieran siguiendo la conversación, hasta que llegaron a la parte sobre los posibles cargos criminales contra Juliana. Mamá perdió el control. Empezó a llorar, diciendo que todo el mundo comete errores y que sigue siendo su madre. Y entonces la trabajadora social soltó la bomba. Dadas las circunstancias, necesitamos discutir opciones de colocación permanente. Señor y señora, apellido de mis padres, como abuelos maternos, ustedes serían la primera opción antes de considerar el sistema de acogida. Debieron ver sus caras. Papá empezó a balbucear. Oh, no, nosotros no podemos, somos demasiado mayores, no tenemos espacio. Mamá saltó de inmediato. Además, Andrea y Dan tienen esa casa grande, son jóvenes, tienen dinero. Era como ver la historia repetirse. Las mismas excusas, diferente situación. Me recordó al día en que me dijeron que habían gastado mi fondo universitario en la boda de Juliana. Dan, bendito sea, no estaba para sus tonterías. En realidad, dijo sacando unos papeles, su casa tiene 4 habitaciones. Recientemente sacaron un préstamo sobre el valor de su vivienda para renovar la cocina, así que las finanzas no son el problema. Y según la ley estatal, como abuelos, están legalmente obligados a ser considerados primero para la custodia. El rostro de mi padre se puso rojo. Escucha aquí, jovencito. No. Usted escuche aquí, lo interrumpió Dan. Nunca alza la voz, pero cuando usa su tono de abogado, la gente escucha. Su hija abandonó a sus hijos y nos los tiró encima. Está en Las Vegas gastando dinero en hoteles mientras su hijo de 7 años hace de padre para su hermana de 5. Esto no se trata de lo que es conveniente para ustedes. Se trata de esos niños. Mamá intentó una vez más. Pero, Andrea. Basta, dije. Todas esas emociones reprimidas desde lo del fondo universitario regresaron de golpe. Deja de hacerme arreglar los desastres de Juliana.
Lo hiciste toda su vida. La encubriste, le buscaste excusas, me cargaste sus responsabilidades. Ya no más. Entonces la trabajadora social aclaró la garganta. Si no están dispuestos a aceptar la custodia, tendremos que documentar su negativa. Esto formará parte del expediente judicial. Eso captó su atención. Mis padres se preocupan mucho por lo que los demás piensan de ellos. Por eso gastaron tanto en la boda de Juliana. Para guardar las apariencias. ¿Documentar? Mamá parecía horrorizada. ¿Quiere decir que esto quedará registrado? Sí, respondió la trabajadora social con calma. Se anotará oficialmente que ustedes rechazaron la custodia de sus nietos. No será información pública, pero formará parte del expediente legal. El rostro de mamá palideció. O sea que alguien podría enterarse, si esto llega a la corte o en una investigación oficial. Sí. Y si un miembro de la familia decide compartirlo, no hay nada que lo impida. Mamá abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. La siguiente hora fue una locura. Mis padres intentaron de todo. Manipulación emocional. Llantos. Incluso ofrecerme dinero. Irónico, no. Al final de la reunión, mis padres firmaron los papeles de custodia temporal. Mañana recogerán a los niños. CPS hará visitas semanales. Dan se aseguró de que no puedan simplemente devolverles los niños a Juliana si aparece. Ahora todo tiene que pasar por los tribunales. Me siento rara con esto. Sé que es lo correcto para los niños. Necesitan estabilidad. Pero ver a mis padres hacer lo correcto solo porque los obligaron. Eso me removió muchas cosas. Más tarde, Ben me preguntó: ¿esto significa que ya no tengo que cuidar de Camila? Dios. Estos niños merecían algo mucho mejor. No sé qué pasará ahora. Solo espero que las cosas mejoren. Seguiré actualizando. Actualización final. Actualización sobre la situación con mi hermana abandonando a sus hijos. Vean mis publicaciones anteriores. Tengo mucho que contarles. ¿Recuerdan cómo Juliana estaba viviendo la gran vida en Las Vegas? Sí. Eso no duró mucho. El bufete de Dan trabajó con las autoridades locales para rastrearla. Resulta que se estaba quedando en un motel barato en las afueras del Strip con el tipo que conoció jugando en línea. No en el lujoso resort de las fotos que publicaba. Solo andaba por los hoteles bonitos, tomándose selfies y fingiendo que se hospedaba allí. La policía apareció en su motel el martes por la mañana. Según el informe, Juliana intentó justificarse. Solo estaba tomando unas vacaciones, los niños están perfectamente bien con su hermana. Los oficiales no quedaron impresionados. Ayer la trajeron de vuelta. Y no voy a mentir. Verla con esposas, se sentía raro. No parecía la hermana segura de sí misma que coqueteaba con mi esposo y exigía que criáramos a sus hijos. Se veía pequeña. Asustada. Los cargos son bastante serios. Abandono infantil. Negligencia infantil, por lo que hizo antes de dejarlos con nosotros. Poner en peligro a menores. Y otras cosas legales que no entiendo del todo, pero que, según Dan, son graves. La fiscalía entrevistó a Ben y Camila la semana pasada. Les hicieron algo llamado entrevista forense, donde hablan con los niños sobre abuso o negligencia. Ben lo contó todo. Que ha estado cuidando de Camila desde que tenía 6 años. Que Juliana los dejaba solos por días. Que a veces no tenían comida en casa porque ella gastaba todo el dinero en sí misma. Camila rompió en llanto durante su entrevista. Cuando le preguntaron sobre la comida, dijo que tenía miedo de volver a pasar hambre. Tuve que salir de la habitación. Mis padres están en pánico. Siguen intentando convencer a Dan de que arregle esto.
Él se negó rotundamente. Les dijo que, si intentaban interferir con el proceso legal, también podrían perder la custodia de los niños. Mamá intentó con la vieja excusa de, pero está enferma mentalmente. Sí, no. Juliana no tiene ninguna enfermedad mental. Solo es egoísta. Siempre lo ha sido. Igual le están haciendo una evaluación psicológica como parte del caso, pero Dan dice que es procedimiento estándar. ¿Y el tipo con el que Juliana estaba en Las Vegas? Resulta que ni siquiera sabía que tenía hijos. Ella le dijo que era una chica soltera, rica, buscando aventura. Cuando se enteró de la verdad, contactó a la oficina de Dan para ayudar con el caso. Envió capturas de pantalla de todas sus conversaciones, donde Juliana se jactaba de que no tenía responsabilidades y era completamente libre. Ahora Juliana no nos habla. Su abogado de oficio le dijo que se quedara en silencio. Pero me mandó un mensaje largo anoche. ¿Estás feliz ahora? Finalmente lograste que todos te prestaran atención en lugar de a mí. Apuesto a que planeaste todo esto. Siempre estuviste celosa porque mamá y papá me querían más. Pues felicidades. Espero que estés satisfecha ahora que arruinaste mi vida. No respondí. ¿Qué se supone que diga? Ella abandonó a sus hijos en mi puerta en pleno invierno. Se lo hizo a sí misma. Incluso registraron su habitación de motel. Encontraron recibos de ropa de diseñador y restaurantes caros. Tenía dinero. Simplemente decidió gastarlo en sí misma en lugar de en sus hijos. Han pasado 6 meses desde todo lo de Juliana. El juicio terminó la semana pasada. Juliana aceptó un acuerdo. Le dieron 18 meses de prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional a los 12 meses. Después tendrá 5 años de libertad condicional. También perdió todos sus derechos parentales. El juez no se anduvo con rodeos. Dijo algo sobre cómo la negligencia sistemática y el abandono final mostraban un completo desprecio por el bienestar de sus hijos. Mis padres, sorprendentemente, reaccionaron. Sorprendieron a todos. Creo que ver toda la evidencia en la corte, escuchar lo que Ben y Camila habían pasado, les cambió algo. Mamá incluso se levantó en el juicio y dijo que Juliana tenía que enfrentar las consecuencias. Jamás pensé que vería eso. Los niños están mejor. De verdad mejor. No solo fingiendo que están bien. Siguen viviendo con mis padres, pero todo ha cambiado. Como parte del acuerdo de custodia, tuvieron que tomar clases de crianza, idea de Dan, que es aterradoramente inteligente para estas cosas. Les acondicionaron habitaciones adecuadas. Los metieron en buenas escuelas. Van a terapia cada semana. Mis padres intentaron acercarse después de que todo se calmó. Papá me mandó un correo larguísimo sobre lo arrepentido que estaba por lo del fondo universitario. Dijo que ahora ve las cosas diferente. Mamá sigue llamando, diciendo que quiere empezar de nuevo. Pero, ¿saben qué? Hay cosas que no se pueden arreglar con una disculpa. 8 años de silencio. Y solo aparecieron cuando necesitaron algo. Estoy hecha. La tía Pat ha sido increíble en todo esto. Visita a los niños en la casa de mis padres regularmente. Se asegura de que realmente los estén cuidando. Los niños la adoran. La llaman Abuela Pat, y honestamente, se siente más correcto que mis padres siendo abuelos. Juliana está en prisión. ¿Dónde pertenece? Me mandó una carta dramática llena de excusas y autocompasión. Hablando de cómo la cárcel la cambió y ahora ve todo diferente. Ni una sola palabra preguntando por sus hijos. Clásica Juliana. Siempre ha sido sobre ella. Esa carta fue directo a la basura. Dan y yo vemos a los niños cada 2 fines de semana, pero no en casa de mis padres. Los recogemos y los llevamos a pasear, al cine,
a parques, cosas normales de tíos. La semana pasada, Ben me preguntó si estaba enojada con mis padres. Le dije la verdad, que los adultos a veces tienen sentimientos complicados entre ellos, pero eso nunca cambiará cuanto los amamos a él y a Camila. Mucha gente sigue preguntando si alguna vez perdonaré a mis padres o a Juliana. Honestamente, no lo sé. Hay cosas de las que no se puede volver. Sí, ahora están cuidando a los niños, pero solo porque los obligaron. No cambiaron. Simplemente se quedaron sin opciones. Así que aquí estamos. Los niños están seguros. Tienen estabilidad. No es la situación perfecta, pero es lo mejor que se pudo hacer. En cuanto a mis padres, mantenemos todo estrictamente sobre los niños. Sin conversaciones personales. Sin drama innecesario. A veces, tomar distancia es la mejor decisión. Y en cuanto a mí, bueno, la vida sigue adelante. Ah, y descubrí que estoy embarazada. Dan está feliz, no, en las nubes. Edith, gracias por todo el apoyo a lo largo de este viaje de locos, Reddit. Ustedes ayudaron más de lo que creen. Edith 2, sí, Ben y Camila saben que pueden llamarnos cuando quieran. Les conseguimos sus propios teléfonos, versiones para niños con controles parentales. Edith 3, para los que preguntan, los gatos siguen amando cuando los niños vienen los fines de semana. Ben incluso me está ayudando a enseñarle trucos al gatito nuevo. Última edición, probablemente esta cuenta quede inactiva después de este post. Dan dice que es mejor no tener demasiados detalles en línea una vez que todo esté finalizado. Solo sepan que estamos bien.